Listo, ya estamos grabando. Ok. El día de ayer, ¿qué hicimos? Nada. Nada, no hicimos nada. Antier, ¿qué hicimos? Nos quedamos en la vida. Agarramos toda la formulación que desarrollamos en la sección, en el examen anterior. Ahora lo estamos especializando al caso electrostático. ¿Sí? Y entonces el objetivo de esto es poder justificar a partir del esquema que hemos estado utilizando el poder hacer la descripción de sistemas como eléctricos, conductores, y para esto necesitamos definir condiciones de frontera. Nos hemos estado auxiliando demasiado en el concepto de que es una descripción de bulto, es decir, yo estoy observando localmente algún fenómeno, pero imagino que mis fronteras están muy lejos y eso me permite hacer otro tipo de aproximación. Entonces, hacia allá apuntamos. Me dijeron que en la 20 nos quedamos. Ok. Entonces, la ecuación 20 había quedado como esta forma. Esta E indica energía. Y esa es la norma. A esto le llamamos 20. Entonces, a lo que llegamos es que cualquier perturbación del campo escalar que maximice mi principio de mínima acción va a generar una nueva energía que va a ser menor a la energía de referencia. Y entonces con esto logramos tener una cuota inferior para nuestra energía. La cuota inferior de cualquier cálculo que nosotros podamos hacer de nuestra energía va a estar delimitada a la forma funcional de mi función de potencial escalar. Entonces, esto fue simplemente adoptando una definición de nuestro campo eléctrico en términos de potencial escalar, E igual a menos el gradiente del potencial. Ahorita vamos a llegar a un resultado similar, pero a partir de la definición de desplazamiento eléctrico. Esto nos va a permitir acotar de otro lado a nuestra energía. Campo de nuestro desplazamiento eléctrico. Entonces, vamos a tomar ahora en cuenta a D nuestra variable, como variable independiente, pero vamos a hacer que D siga cumpliendo con esta relación. Sí. D no puede ser cualquier cosa. D tiene que satisfacer nuestras ecuaciones de Maxwell.
Y entonces, de la ecuación 12, entonces, a partir de 12, vayan a sus apuntes, vean que es la ecuación 12, igual voy a reproducir esta ecuación de aquí. De aquí estoy tratando de diferenciar, esta E para energía y esta E para la luna del campo eléctrico y este vector para el campo eléctrico. Entonces, voy a escribir esto en términos de mi desplazamiento eléctrico, que es simplemente epsilon por E. Lo único que hice fue sustituir epsilon E por B. Nada más. Y esto como disculpen. Aquí. Voy a escribir arroz en términos de D. Nada.D sobre el 4pi. No, sí. Y entonces lo que voy a hacer es agrupar estos dos primeros humanos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, esto yo lo voy a poder escribir como nabla phi por P entre 4pi. ¿Sí está más o menos directo o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué puedo pasar de aquí a acá? ¿Me repites tu nombre? Lucía. Lucía. ¿Por qué puedo pasar de aquí a acá? Pásale. Acércate. Ajá. Este paréntesis redondo es esto. Claro. De ese paréntesis abajo se aplica la regla de la cadena, ¿no? Más o menos. Si lo hacen La con, gradiente. si lo hacen con tensores, esta operación le tiene que dar esto. Bien, y entonces, necesito que me digan ahora. Es creo que la penúltima vez que vamos a poder hacer esto. ¿De qué? 3.
porque este término se me hace ser. No. Mira, por lo que nos dijo la clase pasada del teorema de la divergencia. Ajá. Cuando con el teorema lo pasamos a la superficie Ajá. y hacíamos los extremos muy grandes. El argumento de esa integral decae rápido. Bueno, esto solamente lo podemos decir cuando estamos utilizando un sistema que es homogéneo, isótropo, lineal. ¿Sí? Si aparece una inhomogeneidad, como es en el caso de pasar de un medio a otro, este argumento ya no vale. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. Esto lo podemos hacer porque estamos en el primer pasito. Estamos inmersos en un medio infinito, infinitamente lejano a la superficie, entonces este término lo podemos despreciar. Bien. Dicho esto, ya tenemos a nuestra energía en términos del vector de desplazamiento eléctrico. Y otra vez, esta energía ahora es un funcional. ¿Cómo lo fue? Pues escribirlo de manera más precisa. Este ahora es un funcional de mi campo de desplazamiento eléctrico. ¿Sí? Conforme vaya cambiando mi campo, va cambiando mi valor de la energía. ¿Sí? Así lo hicimos hace rato, bueno, en la clase pasada, con el potencial escalar. Y este es un campo vectorial. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a calcular el funcional, la variación ahora en el desplazamiento eléctrico. Para eso, vamos a hacer algo como esto. Y vamos a quedar. Realizamos las operaciones debidas, es el producto interno de esto consigo mismo. Es más, lo voy a poner de manera explícita aquí abajo. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo. Y voy a realizar las operaciones. Entre CR, aquí me va a quedar el punto D, más delta de punto D, más D punto delta D, y el término delta D lo vamos a despreciar porque es muy pequeño. Y ya casi terminamos porque este término de acá nos va a recordar 23. Entonces nosotros vamos a poder escribir esto. Y a esto lo vamos a llamar delta I. Entonces vamos a tener una definición precisa, de aquí le vamos a llamar delta E, la variación en E, que va a ser la diferencia de mi perturbación menos mi potencial de mi energía de referencia. La energía perturbada menos mi energía de referencia. Aquí es vector de
Y esto es para 23 adicionalmente. En 22 podemos hacerlo y va a quedar simplemente algo como esto. B más delta D igual a 4 pi rho. ¿Y para qué quiero esto? 25. Ajá. Y para que se siga cumpliendo la ley de Gauss, necesitamos que y esto ya nos dice un montón de cosas, porque ahora esta variación en mi campo de desplazamiento eléctrico yo la voy a poder escribir en términos de algún potencial vectorial arbitrario. Es decir, con esto, delta D, lo escribo como Profe, ajá. y bueno, dijo que íbamos a dejar el campo magnético de lado, Ajá. pero podemos relacionar esa delta D con el campo magnético. O sea, porque el Si varía de tiempo, sí. Ah, ok. Sí. Aquí no varía de tiempo. O sea, hay muchas razones por las que D puede variar. Tanto puede variar en la parte espacial como puede variar en la parte temporal. Para que puedas asociar D con B o con H, Es que sí. ¿qué relación de Maxwell necesitas? Es que, bueno, esa primera me recordó a que la divergencia de B es igual a C y que B se puede representar como el producto cruz con nabla y A. Sí, sí, sí. O sea, lo que estás diciendo es cierto. Sí, Es completamente cierto. pero se ocupa que es de o sea, estático. A ver, lo que estamos haciendo aquí es pura estática. Sí. Aquí no va a haber ninguna componente dinámica. Lo que estás diciendo es cierto. Si aquí le pusimos en aquella ocasión B, como consecuencia nosotros pudimos aquí poner A. Aquí es una elección desafortunada de letras, no tiene nada que ver con el potencial vectorial magnético. Si lo queremos asociar con algo magnético, necesitamos que este cambie en el tiempo. ¿Por cuál ley? ¿Qué ley me asocia la variación de P? La parcial de B De Faraday. La parcial de D con respecto a T, ¿dónde aparece? No, de De B. Esa es una. Pero para que la variación de D con respecto a T, ¿en cuál ley de Faraday aparece? ¿En cuál ley de Maxwell aparece? Chequen sus notas. Bueno, ahí se nos queda el detalle. Ok, entonces yo puedo escribir esto para qué. Ok, para reescribir esto. ¿Dónde está? Ok, entonces vamos a sustituir 27. Delta esta, la voy a sustituir acá.
Y la D en tren la voy a escribir ya con el campo eléctrico otra vez. Y punto Nabla Cruz Delta. Y entonces vamos a integrar por partes. En cosas que involucran, en operaciones que involucran vectores, involucran una identidad vectorial. En particular, esta que ya hemos usado un montón de veces. No estoy poniendo paréntesis de manera deliberada. ¿Qué orden llevan las operaciones de acá? Primer producto cruz. Aquí, ¿en qué orden van las operaciones? Es más, espera, vamos a ponerle así. Le voy a seguir poniendo flechitas, nada más es para este ejercicio puntual. A ver, si yo escribo algo así, primero, ¿qué son? ¿Qué objetos son? Este objeto de acá, ¿qué es? Es un vector. ¿Y este? Es un operador. Un operador que tiene dos insumos. ¿Sí? Necesita dos entradas, este operador. ¿Sí? ¿Qué dos entradas necesita el producto interno? Un vector y el producto interno. ¿Qué dos entradas necesita? Un vector y otro vector. Entonces, todo esto también es un vector. ¿Sí? Y en consecuencia, esta operación me va a arrojar un escalar. Todo esto es un escalar, por eso se llama así. Ahora, esto no le he puesto ningún símbolo. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo acá? ¿Y qué tengo acá? El producto cruz. El producto cruz. Entonces, este es un operador. Sí, es un operador que necesita dos insumos. ¿Qué insumos necesita? Bueno, los dos vectores. Algo en forma vectorial y otro en forma vectorial. Sí, entonces a esto ya le podemos poner nuestra rayita de vector y la rayita de vector. Entonces, hago esto como para que, si de repente a mí se me olvida hacer o poner algo, ustedes me pueden ir corrigiendo. Esto es más o menos igual. ¿Aquí en qué orden van las operaciones? También primero el producto cruz. Ok, va primero el producto cruz. Me da un vector. Esto me va a dar un vector. Y vector punto vector da escala. Operador. Y tengo que hacer esta operación. Sí. Sí. Para que, por lo de la tarea que no sabemos si era producto cruz, producto punto, solamente hay una forma en la que podríamos tener sentido, es que del lado izquierdo de la igualdad hubiese un vector y que del otro lado de la igualdad hubiese un vector. O que de un lado de la igualdad hubiera un escalar y del otro lado también hubiera un escalar. ¿Ah? Sí. Ok, entonces, de aquí vamos a identificar que esta es una constante, este se va, y estos lo vamos a asociar con este de acá. Entonces yo voy a poder reescribir
esta ecuación así. Entonces, ¿por qué es de cero? ¿Por qué dice cero este? Divergencia del gradiente. Divergencia de un gradiente. No, No, aquí no hay divergencia no, no es de cierto. Divergencia rotacional. Pero Ah, no es rotacional. nada. Aquí no hay ningún rotacional. Son dos vectores, el producto. Por ortogonalidad. No necesariamente, delta A puede ser cualquier tipo de vector, por lo que el producto cruz de esto puede ser cualquier cosa. Igual por teorema. Igual, este es un recurso que vamos a estar usando muchísimo cuando estamos en un sistema que está compuesto de un medio homogéneo. ¿Sí? Entonces, ya casi se nos va a acabar este recurso. Entonces, es por eso. Y entonces, del principio de minimización, nosotros llegamos a la conclusión sí. Ok, y entonces con esto pues también ya ganamos otro montón de información. Es decir, recuperamos las mismas ecuaciones de la electrostática que ya habíamos derivado previamente. Ok. ¿Dudas hasta acá? No. Ok. La forma funcional que tenemos acá. Espera, yo sí tengo duda. ¿Por qué terminamos igualando a 0? O sea, de 29 a 30. Sí. Y entonces, como este vector puede ser tan arbitrario como queramos, la única solución es que esto sea 0. 0 o perfectamente ortogonal o completamente arbitrario. Y este es 0 vector, no es cualquier 0. Ok, entonces vamos a seguir explotando vectores para llegar a algo como lo que tenemos acá. Entonces no lo voy a programar. Lo voy a dejar ahí. Entonces, entonces vamos a escribir, así como hicimos para el campo escalar, vamos a hacer lo propio, pero para este campo vectorial. Entonces, B más B.
D0 es un campo que maximiza o que satisface el principio de minimación bajo toda esta construcción que hicimos. Y entonces nosotros estamos viendo cuál es una perturbación en torno a ese campo que nosotros ya de alguna manera conocemos. Y entonces pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hace la F0 más delta T. ¿No falta un extra? Un epsilon, sí. Bueno, no sé. Gracias. Y entonces, lo tenemos. Estamos en un valor extremal, por lo que nuestra perturbación a primer orden va a ser nula. Y entonces nos va a quedar simplemente algo de esta forma. Ya podía borrar. Entonces, ¿por qué era 0? Por si la misma. ¿Cómo? No, ¿por qué fue 0? D0 es un valor extremal. Y entonces, una perturbación lineal o un valor extremal, pues está asociado a la derivada. Como cuando tienes algo así. La derivada de aquí. Entonces nos va a quedar esta unidad. Entonces, dependiendo de cómo es que nosotros definamos a nuestro campo, nosotros ahora ya podemos acotar el valor de nuestra energía.
el valor extremal que va el valor extremal que va a tener nuestra energía va a estar acotado por la posible forma funcional que tenga el potencial electrostático y la forma funcional que pueda tener el desplazamiento eléctrico. ¿Ese es delta V0 o delta V normal? Delta V normal. Aquí es donde hay que quitarlo. Y entonces, de los primeros básicos que hacemos siempre en física es acotar. Y entonces, esta ya es una cota para nuestros valores de energía. Bien, vamos a hacer más cosas. Aquí es fuerza en dieléctricos, condiciones de frontera. Prefería tener una duda. ¿De dónde salió el S? Esta es idéntica a 23. Checa por qué lo digo. Sí, estoy llamando ese como funciona. Sí. Fuerza de eléctricos, la siguiente conductores. Ok, pues vamos a ver. Entonces, dejé este de manera intencional para que se compare con una perturbación al extremar del campo electrostático va a generar un valor menor a mi energía. Y una vez que tengo mi vector de desplazamiento eléctrico que satisface el principio de mínima acción, cualquier perturbación me va a generar un cambio en el valor de energía. El siguiente es que vamos a hablar acerca de fuerza en eléctricos o sobre energía. De momento hemos estado utilizando una constante eléctrica que es como que en todo el espacio. Ahora podemos empezar a aumentar el grado de dificultad y simplemente darle algún tipo de dependencia funcional, aunque sea un cambio muy sutil en nuestra constante eléctrica. Y pues vamos a usar cosas que nosotros ya desarrollamos previamente. Entonces, vamos a ver el efecto de incluir una constante eléctrica sobre algún campo escalar de referencia. Recuperamos el caso vacío cuando es idéntico con 1 y en consecuencia la energía de nuestro sistema
Esto tomando en cuenta la ecuación que está aquí, ¿sí? Sí, la 15, en donde tenemos a epsilon, perdón, a la energía como escrito como un funcional de phi. ¿Sí? Y entonces, esta de acá es mi funcional evaluado en phi. Entonces, de la ecuación 15, que es esta, pero nada más para fin, 32. Aquí lo que hice fue sustituir directamente phi en 32, que es casi colocar aquí un epsilon que multiplica acá y un epsilon cuadrado que multiplica acá. Lo paso dividiendo y ya me obtengo esta relación de acá. Y entonces, ahora tengo a mi energía como un funcional, ya no de mi potencial electrostático o mi desplazamiento eléctrico, sino de mi constante eléctrica. ¿Sí? Y entonces vamos a ver qué pasa cuando variamos la constante de eléctrica. Profe, Ajá. la constante de eléctrica es función de algo también. De un montón de cosas, dependiendo del material. Si es lineal, isótropo y homogéneo, es una constante. Si deja de ser homogéneo, por ejemplo, imagínate algo que sedimente, vas a tener una mayor concentración de sedimento al fondo que en la superficie. Entonces vamos a tener un gradiente de concentraciones que eventualmente va a modificar nuestra constante de eléctrica. Y en este caso es arbitrario. Ahorita sí, pero tantito. Vamos a dar ahorita una forma funcional. Una forma funcional. Atacar este problema de la parte biofundamental es bien complicado, es una tesis de óptica y no lo vamos a aprender aquí. Una hora. Entonces aquí vamos a hacer una perturbación bien pequeñita a alguna Constante. Bien. constante eléctrica de referencia. ¿Sí? Entonces, simplemente hacemos su perturbación.
entonces identificamos otra vez este término de aquí como nuestra energía de referencia. Esta energía. Sí, aquí era 8. Aquí era 8. Por alguna razón cambié el que evalué esto. El de ley de no puede ser. Vamos a llamar 0 por concepto. Sí. Ok. Y ya, en este caso vamos a hacer que mi constante dieléctrica tenga una dependencia en el espacio. Digo, para poder eventualmente definir fronteras. En un punto del espacio tiene un valor, en otro punto tiene otro valor, y entonces ese argumento de bulto ya no nos va a servir. Veamos. Y entonces hacemos que mi constante dieléctrica sea una función de la posición. Y entonces nosotros podemos escribir a y es igual, las expansiones en series de Taylor que hemos estado utilizando desde el mero principio del curso, aquí se ven igualmente reflejadas. Lo que estamos haciendo es simplemente una perturbación al primer orden. Por lo tanto, nosotros vamos a identificar que mi perturbación en mi factor de mi constante dieléctrica, yo lo voy a escribir simplemente así. Espero que no confundan la epsilon con la e, con la e contra e. Esta es un tanto más redondito. ¿Sí? Tendría que ser más chiquita, pero. 37. Y entonces el cambio de energía debido a las variaciones en mi constante dieléctrica, yo la voy a poder escribir simplemente de esta forma. Pues, funcional. Es esto. Este menos eliminó a este menos de acá. ¿Cuál menos? Este de acá. Ah, ok. Este de acá.
variación, que es independiente del volumen que estamos y a estas variaciones nosotros las vamos a identificar, las variaciones de la energía con respecto a las variaciones de la posición, a qué cantidad física la pueden asociar. Al trabajo. Decimos que los desplazamientos son generadores de fuerza. Y entonces, la fuerza nosotros la vamos a poder identificar de esta forma. Entonces, la fuerza sobre un dieléctrico, nosotros la vamos a identificar no solamente por la magnitud de nuestro campo eléctrico, sino también en cómo va variando la constante eléctrica. ¿Sí? En este caso, imaginen un campo eléctrico en la forma que ustedes quieran y tenemos algo con una distribución inhomogénea de dieléctrico. Entonces va a haber una interacción entre las fronteras de mi material y el campo eléctrico. Vamos a ver ahorita un poco más a detalle esto de las fronteras. Pero lo que nosotros vamos a poder obtener es la fuerza efectiva una vez que nosotros conocemos tanto el campo eléctrico como las propiedades de la constante eléctrica. Y esto igual es un problema bien complejo, dependiendo del material que nosotros estemos utilizando, estudiando, perdón, van a tener tales o cuales propiedades. Y así la fuerza. Y como es costumbre, vamos a hacer otra derivación alternativa para llegar exactamente al mismo resultado. Ajá. Yo tenía aquí cosas cuando la epsilon hicimos función de R y después usamos propiedades. Lo que escribimos abajito son propiedades. Estas son las funciones serias. ¿Es O sea, Taylor? sí. Así como lo hicimos desde el principio del curso, voy a ver cuál es el cambio de R a una perturbación. Y entonces calculo su derivada. Uso aquí es esencialmente la regla de la cadena. Y nos quedamos hasta el término. Hasta el primero, Hasta el primero. porque no lo vamos a complicar mucho. Bien. ¿Cómo van en mecánica clásica? Bien. ¿Qué tema llevan? No, no es cierto. ¿Quiere ver las calificaciones del examen? No, yo no quiero ver ninguna calificación. Quiero ver cómo van ustedes. ¿Van a entender el curso? ¿No van a entender el curso? No, pues entonces sí vamos a entender. Excelente. Mecánica clásica les estoy hablando. Creo que ahorita vamos a desarrollar como un hamiltoniano a partir de lagrangiano. Excelente. Ok. Bien. Pues ya van bastante avanzados entonces. No me voy a meter ahorita en hamiltonianos y lagrangianos otra vez, solo para ver los conceptos que ya vieron. Okay. Eventualmente van a tener que ver mecánica de fluidos. No sé. No llegan, no sé. Creo que no. Vamos a ver primero los planetas. Movimiento. Bueno, según yo, ahorita lo que vamos a ver son las leyes de conservación y después lo de los planetas. Y ya con eso. No, creo que todavía falta un tema después de los planetas. Sí, porque las leyes de conservación están con los planetas. Sí, todavía falta algo, ¿no? Yo me acuerdo bien de que dijo, acabamos con los planetas. Pues sí.
No es que voy a abordar otra vez el tema del tensor de energía móvil, el tensor de estrés. Profe, antes le puedo preguntar otra vez. Ajá, claro. ¿Cómo llegamos al penúltimo renglón? Sí. Sustituimos esta cantidad acá. Aquí. Entonces quitas este, Ajá. pones este, y aquí hay un menos, con este menos, más. Y como este desplazamiento en R es independiente del volumen que yo estoy considerando, puede salir de mi interior. Ah, ¿Sí? sí. Y ya me queda esta expresión. Que yo voy a poder identificar como un generador de fuerza y en consecuencia como un trabajo. Yo insisto mucho con esto de los tensores porque primero es importante para ustedes, segundo pues proporciona un contexto físico adicional y vamos a llegar exactamente al mismo resultado, pero ahora desde la perspectiva del tensor de estrés. Por lo que me están diciendo, entonces no van a ver el tensor de Cauchy, Creo que no. la fuerza de Cauchy. Ya va a ver cuando escriben qué hacer. En términos (156) de la sección anterior, pero con H idéntico a 0. Vamos a tener este tensor, nosotros lo podemos visualizar como una matriz. Entonces, matriz identidad, una escalar por matriz, y este es un producto posterior. Entonces, voy a tener vector con covector, y entonces voy a generar una matriz. Este va a ser 40 ahora. Y a partir de esto vamos a llegar a esa función. Antes de continuar con este dichoso tensor de estrés, voy a tratar de explicarlo un poco. O si no. Me voy a referir al caso hidrodinámico, que es un poco más intuitivo que el caso electrodinámico, perdón. Entonces, tenemos un cubito, puede representar un elemento diferencial de volumen en un medio continuo. ¿Sí? Y entonces, aquí nosotros podemos aplicar diferentes tipos de fuerzas. Entonces, si yo tengo alguna fuerza externa que está sobre la misma, que es perpendicular al plano de esta superficie, ponerle así. Entonces, las contribuciones de mi fuerza a este elemento diferencial de superficie, ¿a qué lo pueden ustedes asociar? Fuerza por unidad de área. ¿A presión? Una presión. ¿Sí? Entonces, la fuerza ejercida en la misma dirección que
¿cómo se llama? Que el vector normal a mi superficie me va a generar una presión. Y este va a ser mi primer término. Ahora, si yo hago un esfuerzo tangencial, es decir, algo que vaya así, pero ahora es tangencial, entonces yo estoy haciendo un esfuerzo cortante. Como fricción. Pues termina estando asociado a la fricción, pero no es necesario. En líquidos ideales no vas a tener fricción. Pero sí es una especie de corte. Yo estoy empujando en esta dirección y la primera capita se va a desplazar, en ciertos casos, una cierta dirección y este desplazamiento se va a propagar verticalmente. Entonces, como si tuvieran una colección de hojitas, yo le aplico un esfuerzo cortante, pero no se va a ir solamente la hoja de hasta arriba, sino también va a haber una transferencia de momento vertical. Y entonces es una transferencia de momento que no va en la misma dirección de la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Sí? Entonces, eso delta S y delta Z. ¿Sí? Lo mismo yo voy a poder tener Fx, Z, ¿ok? XZ. Perdón, si aquí era X, XY. XZ, y ya los elementos fuera de la diagonal me van a representar este mismo tipo de elementos. Eso fue para esto. Para la cara que ven aquí, pues yo voy a poder hacer una formulación similar. Y va a ser esta. Y entonces, toda esta información de los estreses que puede sentir un elemento diferencial de volumen está contenida en el teorema. Esto para el caso hidrodinámico. Lo mismo ustedes van a poder identificar en el caso eléctrico. ¿Sí? Aquí va a depender de mi campo eléctrico y mi campo de desplazamiento eléctrico. ¿Sí? En general, como es bien complicado describir un dieléctrico general, pues nos vamos a quedar al menos en esta función. ¿Sí? Esa es la importancia de esto. Si ustedes van a estudiar relatividad, van a necesitar el tensor de elementos, van a estar asociado a esto. La gente que vaya a óptica también necesita ver esto. La gente que vaya a ver medio continuo también va a aparecer este mismo tensor. No sé si recuerdan que yo les escribí ¿cómo esto? Con la línea más. Para continuidad. Algo similar yo voy a poder escribir, pero ahora para entonces, esto yo lo voy a poder asociar eventualmente a una variación con respecto al tiempo de mi momento y a esto yo lo voy a poder entender como cada una de estas proyecciones, como una fuerza. ¿Sí? Hacia allá vamos. Ok. Bueno, Sí. bien. Ok. Eso igual lo van a ver en sus clases de mecánica de medio continuo. Cuando lo den.
Y entonces, mi objetivo es partir de algo como esto y llegar a escribir algo de esta forma. Eventualmente la fuerza yo la voy a poder escribir en términos de operador. Pero este es eso. Y entonces, para el campo eléctrico uniforme, ¿qué tipo de objeto es esto? ¿Un escalar, un vector, un tensor? Es una escala. Es que uno es una matriz Esta es una matriz, y el otro es un vector. es un operador vectorial. ¿Tienen la misma dimensión? El operador vectorial, no, pero sí. Hay un tema ahí delicado. Es como matriz por columna, ¿no? Entonces nos da otro matriz o vector. A ver, más o menos. Ya vas, es en esa dirección. Ok. Vector. Aquí absorbé directamente la epsilon a una de las celdas de la llamé. Entonces, aquí se repite J, aquí se repite K, y con esta sé que se repite J, por lo que tanto del lado izquierdo tenemos como índice libre ahí, como del lado derecho también tenemos como índice libre ahí y ahí. ¿Sí? Entonces, distribuimos en la variedad. Aquí es puro cálculos secundarios. ¿De dónde salió la K? Es que se me olvidó. Es mira, la norma de cuadrada, que es el producto interno de E consigo mismo. Entonces yo la puedo representar.
Y esto es simplemente de una representación vectorial. Ajá. Y este va a ser, pues, ajá. Falta 35. Bueno, Además, nombre de creo que es esta. Tampoco. Ya lo hemos hecho 1000 veces. ¿Qué sabes que esté más dirección? J no tiene dirección. Digo, Se dice J, ¿no? y O sea, esto yo tengo que dar índices a esto. ese es de la tendencia. Eso, esta es la mera definición de tensor. Sí. Y entonces este es otra vez. Y J me va a dejar una matriz por un escalar. Y entonces esto tiene que tener la forma de una matriz. Para eso necesito dos índices libres. Y J. Y entonces, que eventualmente J se va a contraer con J y me va a dejar solamente un vector con índice I. Ok, entonces, demostrar de aquí a acá. Ahora, ¿por qué esto es bueno? Porque Nabla Cruz es el. Sí, exactamente. De las ecuaciones de masa electrostáticas. Este término es nulo. Por lo tanto, este de acá también es nulo. Pero es cero vector. No es cualquier cero. Cero. Y ya casi terminamos. Porque si esto es nulo, quiere decir que este término de aquí, lo pongo en rojo, sí, es nulo. Paso 1 para llegar a esto, su tarea. Paso 2, máximo. Entonces nos queda que el caso de vamos a buscar libres. ¿Es una T o no es una pi? En caso de cargas, un sistema eléctricamente neutro, entonces este término, por la ley de Gauss, va a ser cero y ya solo me quedo con el primer término. Y voy a llegar a esto de aquí.
Y entonces nosotros vamos a llegar a que el 41. Esperamos. Así no le pusimos número. 39. Entonces, y hay otro montón de formas de llegar exactamente a la misma conclusión, ya no vamos a entrar en tantos detalles. Lo importante aquí es que para esta fuerza, vamos a entregar el volumen de 3R e cuadrada sobre de gradiente direccional. Esta me va a determinar la fuerza que yo voy a poder calcular de un dieléctrico. A ver, aquí tenemos una esquemita. Disculpe, ahí en la tarea es diferencial su índice I, ¿no? Parcial y Sí. pero indica la derivada con respecto a la coordenada x. Ok, gracias. Acá hay un campo tan complicado como lo necesitemos. Y entonces, aquí en la mera frontera, entre, vamos a llamarle región 1, región 2 y región 3. ¿El gradiente para dónde va? Tangencial al campo. Sí, esa es nuestra dirección, pero ¿hacia adentro o hacia afuera del material? Si epsilon es mayor que 1. ¿Para dónde crece? Para adentro, ¿no? Aquí. Y entonces, la fuerza va en esta dirección y en esta dirección. Entonces, si yo tengo un material, aquí lo vamos a dejar. Si yo tengo un material tan complicado como nosotros querramos, este va a tener una distribución de este tipo de gradientes, cómo esté formado nuestro material, y entonces en presencia de un campo eléctrico va a sentir alguna fuerza en alguna dirección. Hay ocasiones en que las magnitudes de estas fuerzas pues, van a ser complementarias y se encontrarán en equilibrio mecánico. ¿Sí? Si por alguna razón el campo eléctrico es, ¿cómo se dice? No es uniforme, no es constante, y de aquí que crece en esta dirección, nosotros ya vamos a poder estar en posición de poder describir en qué dirección va la fuerza efectiva. ¿Sí? De tal forma que nosotros podamos mover nuestro material en una dirección o en otra, modulando nuestro campo eléctrico. ¿Sí? Igual, muchos de estos son matemáticas, pero ya era como, es parte de este camino de empezar a aterrizar a ejemplos concretos. Lo siguiente es describir algún par de formulitas para describir dieléctricos y para describir conductores. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Nada más, cuando hice lo de Nabla producto junto con el profesor,
Nada, producto, punto, pues, ajá. Ahí en la última parte de esa línea, de esa misma línea, nada más sustituir el tensor, ¿verdad? Por eso Sí. tiene al final menos E, I, D, pero es lo que iba a preguntar, en el tensor tiene los dos G, entonces, Ah, sí, aquí no sé si lo mencioné, pero este es justamente epsilon. Esta epsilon se la pegué ahí. ya, ¿Sí? gracias. Era porque al final yo quería asociar propiedades de D como esta. Gracias. No hay. Si la primera vez que hice este cálculo, se me ocurrió no poner la ley, entonces este lo separé en dos términos y después no me dieron las cuentas. Bien. En los comentarios, pues nos vemos. Ya tenemos en relación de fuerzas y tensor de estrés. Entonces, aquí vemos la fuerza opuesta a la que el tensor de estrés. Pero la fuerza va a depender en magnitud a el campo eléctrico y en dirección referentemente a los cambios en las propiedades de materiales. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? El tensor de estrés incluye eso. El tensor de estrés es un tensor, por lo que tiene muchas direcciones. Es una matriz. ¿En qué dirección vamos a ir? Pero es propia del material. Es tu propia del material, ¿sí? Porque dentro de tu tensor de estrés tienes información del material. ¿Sí? Okay. Depende del sapo la verdad. En el caso del vacío, hacemos E igual a 1 y recuperamos todo el montón de propiedades que ya habíamos derivado previamente. El caso de sistemas tan complicados como los que tenemos aquí día a día, pues hace que estas descripciones sean un poquito más complicadas. Ya tan solo hacer una función de valor lineal nos deja más o menos lo que nosotros hicimos. Cuadrático es bien complicado y de ahí, pues, imagínense. De ahí que muchos de los desarrollos que tenemos en física se hacen en un orden de aproximación lineal, porque es lo que tenemos bien controlando. Y las matemáticas que se nos controlar. Y eso es en todo. Todas las áreas de la física. De osciladores armónicos, no pasa nada. Bien, nos vemos el viernes.